Hola, soy el Fanfix y solo quería decir que no soy el dueño de la historia ni de las imágenes. También créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 61. A través de las cámaras instaladas en los barcos alrededor de la isla, se estaban capturando algunas imágenes. Aunque no eran tan nítidas como las que transmitía el camarógrafo, era evidente que mostraban cómo algunas apariciones inesperadas habían provocado una sensación de terror entre los cazadores. Los tres monstruos humanoides eran aterradores con solo verlos a través de las pantallas de televisión. En medio del caos, solo quedaban 4 cazadores y casi toda la atención se centraba ahora en la única persona capaz de dominar a los monstruos recién aparecidos. Nanashi Haruka. ¿Desde qué distancia puedes lanzar tu hechizo, cazador? Preguntó Haru al sanador, que de alguna manera había logrado calmar sus nervios después de tener tiempo para recomponerse. No hizo esperar a los demás antes de responder. Necesito estar a menos de 300 metros de mi objetivo para poder ayudarlo. Haru asintió antes de decir, de acuerdo, te mantendré en el aire. Por favor, concéntrate solo en el cazador Chai Sumbare. Soy sanador, así que no necesitaré tu atención, ¿de acuerdo? Min Byung-yu asintió antes de que Haru manipulara el espacio bajo los pies del hombre y lo levantara del suelo. Después de alcanzar los 200 metros en el aire, se detuvo y asintió al cazador. Min Byung-yu, a pesar de estar nervioso tras enfrentarse al monarca desde tan cerca, fue capaz de confiar su vida a Haru y decidió dar lo mejor de sí mismo. Una vez hecho esto, Haru se volvió hacia los 2 adultos restantes, que lo miraban con severidad, preparados para escuchar sus órdenes. Haru se sentía complicado al desempeñar este papel de líder, pero teniendo en cuenta que era el único consciente de los monarcas y su verdadero poder, no se detuvo a pensar en detalles innecesarios. Esos monstruos son mucho más poderosos de lo que han demostrado hasta ahora, simplemente lo siento. No permitiré que se teletransporten libremente nunca más, pero debemos contenerlos dentro de los límites de esta isla y terminar la batalla sin ninguna pérdida por nuestra parte. Jinuo ahora entendía por qué esos monstruos no se teletransportaban como antes. Le interesaba saber cómo Haru restringía sus habilidades, pero por ahora se contuvo. En ese momento, su atención se centraba en un asunto mucho más importante. Jinuo ya podía sentir a las criaturas humanoides avanzando físicamente hacia ellos junto con hordas de monstruos. Ya he dañado al lobo hasta cierto punto, así que ocuparme del Frosty no será un problema. ¿Pueden ustedes encargarse de la reina insecto? Haru preguntó con tono inseguro, ya que el Jinuo actual, aunque era fuerte, no poseía el corazón negro ni había pasado por la prueba del arquitecto, lo que sin duda lo habría hecho aún más fuerte. Su maná podía ser superior al de la mayoría de los cazadores del mundo, pero aún no había desbloqueado todo su potencial. Jinuo estaba muy lejos de ese nivel en el que podría aplastar fácilmente a los 3 monarcas que avanzaban hacia ellos. Sin embargo, lo haremos. Solo no mueras, ¿de acuerdo? Jinuo habló con tono tranquilo a pesar de haber experimentado la diferencia entre él y los peculiares monstruos. Sí, haremos algo con ella, así que por favor concéntrate en el otro, cazador Nanase. Con tono serio, la mujer rubia también le aseguró con determinación en sus ojos, lo que hizo que Jinuo levantara las cejas. Algo en esta mujer era definitivamente diferente, notó el futuro monarca de las sombras. Tranquilizado, Haru asintió antes de separarse de los 2. Maldición, esos 2 me dieron escalofríos hace un momento. El aura de los protagonistas era algo diferente, admitió Haru. Apartando sus pensamientos innecesarios, centró su mirada en el enorme lobo que se acercaba. ¿No se han fusionado completamente con sus recipientes o es este realmente su límite? Haru sentía de alguna manera que los monarcas no eran tan fuertes como él creía. El monarca de la bestia fue derrotado por Jinuo en el canon, pero eso solo ocurrió después de que Jinuo alcanzara la inmortalidad y poseyera el alma de Ashborn. Antes de eso, el monarca de las bestias era lo suficientemente fuerte como para destruir por completo a Thomas André. Pero en ese momento, Haru sabía que si dejaba de contenerse, esta farsa terminaría en cuestión de segundos. Algo no está bien en esta situación. Esquivando la garra del monarca, Haru utilizó su puño izquierdo para contraatacar. La fuerza de su incansable entrenamiento y su habilidad innata funcionaban a la perfección para luchar contra la bestia en igualdad de condiciones. Sin embargo, a pesar de todos los puñetazos y patadas que esquivó y contraatacó, la mente de Haru estaba en crisis.
El elfo de hielo no estaba usando su hechizo inductor del sueño para dejar inconscientes a Jinuo y Ain, ni estaba siendo feroz como en el manhwa. Y no ayudaba que hubiera una sonrisa amenazante en los labios del elfo todo el tiempo, lo que le daba a Haru una sensación espeluznante en la columna vertebral. Usando su habilidad Mutou Dori, atrapó sin esfuerzo cada uno de los picos de hielo que le lanzaban y los hizo añicos. ¿Qué estás tramando? Dímelo y haré que tu muerte sea menos dolorosa. Haru estaba llegando al límite de su paciencia cuando finalmente preguntó en tono amenazante, solo para escuchar la risa del elfo de hielo, que se dio cuenta de que el humano finalmente había descubierto su estrategia. Te ha costado mucho. El monarca del hielo no se detuvo y continuó lanzando un ataque tras otro contra Haru, que los esquivaba sin moverse mucho. El monarca de las bestias ya no intentaba moverse, sino que se quedó a un lado y se limitó a mirar a Haru con una mirada depredadora, compartiendo una sonrisa igualmente aterradora que la de su compañero monarca. El autocontrol de Haru se rompió. Ya he terminado de jugar. Tal y como dijo Haru, su aura comenzó a filtrarse con más fuerza que cuando aterrizó inicialmente en la isla. La expresión del rostro del monarca cambió y la lucha entre Keresa y los dos cazadores también se detuvo de inmediato. El suelo tembló bajo la enorme presión del maná de Haru. Las olas se agitaron violentamente en el mar y el viento se volvió repentinamente más fuerte. El monarca del hielo sabía que esto podría no terminar bien, así que se preparó para darlo todo por primera vez en toda la batalla. Pero antes de que pudiera moverse ni un centímetro, alguien lo agarró por el cuello y le rompió la garganta. Después de sujetar la boca del monarca helado, Haru levantó la mirada y señaló con el dedo índice al atónito monarca bestia. Disipación de la niebla. Bajo la mirada atónita del monarca de la plaga, su compañero monarca se desintegró en la nada y su existencia simplemente desapareció. Haru levantó al elfo de hielo, sin que le importara en absoluto el hielo que se acumulaba alrededor de su mano, antes de apretar con fuerza al bastardo. Crack, la abrumadora presión liberaba humo del cuerpo de Haru y también derretía su ropa. El hielo que congelaba su mano pronto se evaporó. Había claros signos de pánico en los ojos del monarca helado, ya que nunca esperó que la anomalía fuera tan fuerte. Sin embargo, antes de que Haru pudiera decir o hacer algo al elfo, la voz preocupada de Jinuo llegó desde atrás. Haru, Hina. Capítulo 62. Había una razón por la que Jinuo parecía inusualmente tenso. Cuando se dio cuenta de que Haru le estaba preguntando al elfo sobre la verdadera trama detrás de esta batalla, la atención de Jinuo se dirigió hacia su familia. Sin embargo, por mucho que intentara espiar a través de las sombras y observar a través de los ojos de los orcos altos que había colocado para proteger a su familia, nada parecía evidente. Era como una imagen borrosa y, como era la primera vez que ocurría, Jinuo sabía que algo no iba bien. Sin embargo, no podía hacer nada al respecto, ya que la monstruo femenina mantenía a raya a Cha-Ein y a Jinuo. Si no fuera por el apoyo incondicional de sus soldados de las sombras y la ayuda que le proporcionaba Min Byung-gyu, la lucha habría tomado un mal giro. El monstruo humanoide al que Haru llamaba la reina de los insectos era todo menos un enemigo al que se pudiera atraer fácilmente al combate cuerpo a cuerpo. Ella mantenía la distancia y desplegaba el ejército de monstruos no muertos y humanos como sus esclavos contra el ejército de las sombras. Jinuo y Cha-Ein lograron mantener la batalla en un punto neutral, pero la preocupación por su familia inquietaba un poco a Jinuo, quien finalmente dejó de lado sus inhibiciones y, utilizando su sigilo y mutilación, logró asestar un golpe decisivo a la reina y obtener la oportunidad que tanto necesitaba para evaluar lo que realmente estaba sucediendo en su casa. La siguiente vez que Jinuo intentó comunicarse con sus padres a través de su sombra, se conectó, pero, solo habían pasado 3 minutos desde que Jinuo alertó a Haru sobre la ausencia de Hina en la casa y la información que pudo obtener de sus padres al respecto. Dos individuos, claramente no humanos, irrumpieron en su casa de la nada y, debido a su mera presencia, Jinuo no pudo conectarse con sus sombras. El motivo de los dos intrusos era la única persona que podía acorralar tanto a Jinuo como a Haru. Hina. En solo 3 minutos, Haru había aniquilado a los otros dos monstruos, incluido el que estaban combatiendo Cha-Ein y Jinuo. Esos dos simplemente fueron desterrados a la nada. El único que quedaba era el elfo de hielo, que intentaba usar algún tipo de habilidad para fortalecer sus defensas e incluso se atrevía a usar ataques furtivos, pero todo resultó inútil gracias a Haru, que parecía más agitado que nunca. Si la muerte tuviera rostro, Haru sería su réplica perfecta en ese momento. Kek. Si me matas, ¿quién ha dicho que vayamos a matarte?
Jinwoo, la única persona capaz de comunicarse con el monstruo que se atrevió a secuestrar a su hermana, utilizó la espada del rey demonio antes de cortarle el brazo izquierdo al elfo. Aru levantó al monarca del hielo en el aire sin moverse, mientras permitía que Jinwoo le cortara cada miembro al elfo de forma lenta y dolorosa. Aru estaba agradecido de que Jinwoo tomara la iniciativa, ya que él no habría sido capaz de controlarse y habría matado al gusano de un solo golpe. El monarca del hielo viviría hasta que Aru recuperara a Hina. Pero después de eso, ¿qué necesitas? La solemne voz de Aru atrajo la mirada del monarca herido y de los otros tres antes de que la criatura hablara con voz sibilante. Un intercambio por vidas. Necesito el recipiente y, a cambio, la chica será devuelta sana y salva. Jinwoo escuchó y tradujo, sustituyendo la palabra recipiente por él mismo, ya que hacía tiempo que había comprendido a quién se referían estos monstruos con recipiente. A pesar de que no sabía el significado de la palabra, Jinwoo estaba seguro de que estos monstruos, de alguna manera, desconfiaban de él o, más probablemente, del sistema que poseía. Aru permaneció en silencio durante un rato antes de preguntar, no al monstruo, sino al hombre que tenía a su lado. «Sunbae, ¿confías en mí?» Jinwoo no estaba seguro de por qué Aru le preguntaba eso de repente, pero accedió rápidamente a su pregunta con un simple sí. Los ojos color perla de Aru permanecieron fijos en el monarca sin extremidades todo el tiempo antes de transmitir la condición de este trato. «Tienes que llevarme contigo si quieres a Sunbae». El monarca del hielo cambió su expresión a una sonrisa maliciosa mientras formulaba su respuesta con un resoplido. «¿Crees que soy tonto para...?» Crack el elfo no pudo continuar con sus risitas cuando, de repente, Aru avanzó hacia el soberano y le agarró la mandíbula superior. La fuerza que Aru aplicó con su agarre fue suficiente para romper los frágiles huesos de la perra ladradora. Sin siquiera entender lo que decía el monarca, Aru pudo sentir de alguna manera que se burlaba de su propuesta, lo que casi rompió el límite de tolerancia del poseedor de los 6 ojos. Sus ojos brillaban con nada más que puro ansia de sangre mientras mantenía el contacto con los ojos del elfo. Aru habló en un tono más frío que el hielo que el monarca podía conjurar. ¿Crees que tienes margen para rechazar mi propuesta? El agarre de Aru solo se hizo más fuerte, haciendo que cada uno de los huesos faciales del recipiente del monarca se rompieran. El monarca del hielo intentó conjurar su hechizo, pero fue en vano, nada funcionaba ante la anomalía. «Esto es malo, necesito acabar con esta plaga también o se convertirá en un obstáculo después». El monarca del hielo necesitaba aliados confiables para acabar con Aru y Jinwoo era lo que había decidido. Luchar contra la anomalía en un estado tan vergonzoso era una tarea imposible. Decidió aislar mejor a la anomalía y atacarlo desde todos los ángulos posibles. «Estoy de acuerdo». Aru miró a Jinwoo antes de ver que el hombre asentía con la cabeza. Aru finalmente soltó al elfo, pero no lo liberó de los límites de su infinito. Al regresar con Jinwoo, Cha-in y el sanador Min Byung-yu, Aru estaba a punto de decir algo al respecto cuando, de repente, «Yo también iré. Si es posible, llévame contigo también, cazador Nanase». Tanto Cha-in como Min Byung-yu intervinieron para anunciar su participación, pero Aru negó con la cabeza y respondió. «Aprecio vuestro valor y amabilidad, pero ni ese elfo permitiría que nadie más que Sunbae y yo entrásemos en su escondite, ni yo correría el riesgo de llevaros a los dos allí». Cha-in bajó los hombros al recordar lo impotente que era a pesar de ser una S-rank, al ser reprimida por un adolescente. Sabía que solo estorbaría a Aru y Jinwoo si insistía, así que asintió suavemente y se quedó en silencio. Jinwoo notó el cambio de expresión de la rubia, pero se contuvo de consolar a la mujer, ya que su atención se centraba en otra cosa. «Aru, ¿sí?» Al sentir el peso sobre su hombro, Aru se volvió para mirar a su superior, que lo miraba con determinación, antes de que Jinwoo dijera algo que, de alguna manera, lo tranquilizó. «No te preocupes, la salvaremos». Aunque ya sabía que no permitiría que le pasara nada a Hina, Aru sintió que su corazón recuperaba su ritmo habitual al escuchar esas palabras de Jinwoo. «Por supuesto que lo haremos». Capítulo 63. A estas alturas, todo el mundo estaba al tanto del incidente que había ocurrido en la isla. Nadie pudo conocer los detalles de lo que sucedió en Jejudo entre la criatura con aspecto de elfo y los cazadores, pero parece que se ha cerrado algún tipo de acuerdo. No era difícil deducir qué ofrecería el monstruo por su parte. A la hermana secuestrada del cazador de rango S Sun Jinwoo, Sun Hina. Corea estaba sumida en el caos, mientras que las demás naciones permanecían perplejas o divertidas.
En cualquier caso, la calamidad había caído principalmente sobre Corea, por lo que no tenía sentido preocuparse por lo que otros países pensaran o comentaran sobre este incidente. ¿Cuál debería ser nuestro siguiente paso, presidente? Dentro de la oficina de la agencia de cazadores coreana solo se sentaban personas seleccionadas junto con un elfo enjaulado. El monarca de Frost estaba esposado y tenía las piernas inmovilizadas con una bobina de tecnología avanzada que superaba con creces a las antiguas esposas con llave. También tenía la boca bloqueada con un candado similar a una máscara de oxígeno que no le permitía abrirla. Nota del autor. Aru utilizó su habilidad recrecimiento. A decir verdad, el monarca habría roto fácilmente estos candados si no fuera porque cierta persona le había conferido un poder que lo dejaba inmóvil. Es alguien a quien hay que matar lo antes posible. El monarca del hielo decidió que la anomalía era algo de lo que había que deshacerse junto con el recipiente del monarca de las sombras. Aparte del inhumano que se mantenía de pie cerca de la entrada, estaban Jinwoo junto con Arui, de la asociación, el presidente y el jefe de vigilancia Woo Jin-chul, de pie detrás del anciano. No es algo que yo pueda responder, Jin-chul. La voz tranquila del presidente no encajaba con la situación en la que se encontraban, pero Woo Jin-chul no dijo nada al respecto. Antes de que se vayan, ¿hay algo en lo que la asociación pueda ayudarles? Go-gune, al oír la pregunta, Jinwoo asintió con la cabeza vacilante. Protección de alto nivel para mi familia mientras estemos fuera. Jinwoo no sabía cómo, pero sus sombras se volvían inútiles bajo el aura de esos monstruos llamados monarcas. Jinwoo no tenía ni idea de lo que pasaría después de que se fueran con el elfo, pero, en cualquier caso, no quería que sus padres volvieran a verse envueltos en el peligro. Y para asegurarse de ello, no tenía mejor conexión que la asociación. Considere lo hecho, cazador Jinwoo. Por lo que ha hecho por nosotros, por esta nación, esto es lo mínimo que puedo hacer a cambio. Go-gune ya había asignado a algunos de sus mejores oficiales para esta tarea de mantener a salvo a la familia de Jinwoo. Sin embargo, ahora que Jinwoo lo había solicitado personalmente, el anciano estaba considerando pedir la ayuda del gremio de cazadores y nombrar a su personal más confiable, Woo Jin-chul, como jefe de seguridad de la familia Sun por el momento. Jinwoo asintió con agradecimiento antes de que Gune volviera la cabeza hacia el otro cazador que ocupaba el sofá individual con la cabeza gacha y sin mover ni un músculo. Go-gune estaba preocupado por el estado mental actual de Aru, pero no lo señaló y le hizo la misma pregunta. Cazador Nanase, ¿hay algo que pueda hacer por usted mientras está fuera? Se produjo un breve silencio en la sala después de que el presidente terminara de expresar su propuesta. Aru seguía sin reaccionar. Al darse cuenta de ello, Jinwoo le puso la mano sobre el hombro a Aru, lo que pareció sacarlo de su aturdimiento. ¿Estás bien? Ah, sí, y no, presidente. No es necesario que se moleste en ayudarme. El presidente, aunque vacilante, no indagó mucho en el asunto antes de asentir con la cabeza. Go-gune estaba a punto de preguntarles a los dos qué iban a hacer a partir de ahora cuando, de repente, Aru alzó la voz y se dirigió al presidente como fuente de su preocupación. ¿Está bien, presidente? Si sigue así, su cuerpo acabará colapsando tarde o temprano. Los ojos del presidente se abrieron como platos al oír eso. Jinwoo parecía confundido, mientras que Jin-chul se tensó. El jefe de vigilancia estaba a punto de preguntar qué quería decir Aru con esas palabras cuando, de repente, un resplandor dorado comenzó a emanar del presidente. ¿Te refieres a esto? Aru asintió en silencio, ya consciente de cómo la conciencia de Brilliant Light se estaba volviendo inquieta e intentaba apoderarse del presidente debido a la presencia del monarca. Sin embargo, el presidente permaneció tranquilo y el resplandor dorado comenzó a desvanecerse poco después. Puedo manejar esto, cazador Nanase. Gracias por tu preocupación. Haruka asintió. Tenía motivos para ayudar al presidente, pero no en ese momento. Habría numerosas preguntas y tal vez enfrentamientos con los gobernantes y, en ese momento, Aru no tenía tiempo que perder en charlas innecesarias. Una vez dicho y escuchado todo, los dos cazadores salieron de la oficina. A diferencia de lo habitual, Jinwoo podía sentir el aire de tensión que rodeaba a Aru, lo que hacía que la mayoría de los funcionarios que se cruzaban con ellos se tropezaran nerviosos y los miraran con inquietud. No ayudaba el hecho de que hubiera un elfo gigante siendo guiado por los dos. No es que Jinwoo no estuviera preocupado por el paradero y el estado de Hina, pero para salvarla, Jinwoo necesitaba a un Aru cuerdo y tranquilo como compañero.
Y tal y como estaba Haru en ese momento, Jinuo tenía la sensación de que el adolescente no tenía nada más que sed de sangre en su conciencia. Vamos a salvarla, Haru. Solo mantén la calma, ¿de acuerdo? Hubo un lento movimiento de cabeza como respuesta, pero a Jinuo le pareció bien. Mientras Haru no se enfureciera y lo escuchara, Jinuo creía que él y Haru podían rescatar a Hina. Al salir del edificio, vieron a 3 mujeres que buscaban a Haru y Jinuo. Ve a hablar con la cazadora Cha. Dicho esto, Haru comenzó a caminar hacia Kuroi y Riko, a quienes había llamado y pedido que se reunieran con él allí. La cazadora Cha-Ein también estaba presente, a pesar de que necesitaba descansar un poco después de la incursión. Jinuo parecía un poco desconcertado por el motivo por el que tenía que hablar a solas con Cha-Ein, pero no se resistió a reunirse con ella y se dirigió lentamente hacia la rubia. «Haru, ¿qué ha estado pasando?», preguntó Riko con tono preocupado, sin rastro de su habitual actitud despreocupada. Kuroi también parecía igualmente estresada después de ver lo que había ocurrido en la isla. Haru permaneció en silencio durante un rato antes de volverse hacia la mujer mayor y transmitirle su petición. «Os enviaré a ambos a un lugar seguro, así que hasta que yo regrese, por favor, absteneos de ir a ningún sitio». Haru había preparado un almacén en las afueras de la ciudad, rodeado de numerosas trampas para cazadores normales, y una gran cantidad de sus monstruos esclavos estaban dispersos por el lugar para proteger a Kuroi y Riko por el momento. Cuando Haru trajo a los dos a este mundo, aceptó la responsabilidad de mantenerlos sanos y salvos, por lo que esto no era nada del otro mundo. «Haru, ¿por qué no?». Riko estaba a punto de quejarse por ser ignorada cuando sintió un peso sobre su cabeza y los cálidos ojos de Haru frente a los suyos. «Guarda tus quejas. Las escucharé cuando regrese, ¿de acuerdo?». Por alguna razón, al escuchar sus palabras y ese tono, los ojos de Riko se humedecieron antes de responder con una brillante sonrisa. «Sí, lo haré, así que asegúrate de regresar sano y salvo». Capítulo 64, ¿y qué dijo? Fue después de que Jinuo, junto con Haru y la cautiva, se alejaran del bullicio de la ciudad, cuando Haru hizo la pregunta sin ningún contexto. Jinuo levantó las cejas, confundido, mientras se adentraban en un edificio abandonado al que Haru los había teletransportado. Gogune ya había preguntado a dónde iban y había hecho que todos los que se encontraban en esa zona evacuaran lo antes posible, por si acaso. Me refiero a la cazadora Cha. Parecía bastante tensa contigo. Jinuo entrecerró los ojos ante eso antes de responder. Estaba estresada por nosotros dos, así que no tiene sentido que intentes burlarte de mí por esto. A pesar de lo que dijo, Jinuo estaba un poco más relajado porque Haru se comportaba ahora de forma más natural que antes. Haru esbozó una pequeña sonrisa mientras respondía con tono arrogante. ¿Estás seguro de eso, Sunbae? Por lo que vi, ella prácticamente se estaba echando encima de ti. Ya sabes, lo de cogerse de la mano y esas cosas. Muy bien, ahora Jinuo se sentía un poco avergonzado al escuchar eso de su subordinado. De hecho, la cazadora Cha parecía inusualmente aprensiva hoy y tenía motivos para estarlo, ya que, desde su perspectiva, Haru y Jinuo podrían morir hoy. Y debido a su inquietud, se volvió un poco dependiente de Jinuo. En ese momento, a Jinuo no parecía molestarle que una chica guapa le hiciera la pelota, pero ahora mismo, dejemos ese tema por ahora. Cuando Jinuo dijo eso con un largo suspiro audible, ambos se detuvieron, y naturalmente el prisionero también lo hizo. Echando un vistazo a su alrededor, Haru se dio cuenta de que no había nadie en las inmediaciones. Voy a liberarlo. Al ver que Jinuo asentía, Haru sacó un pequeño interruptor de su bolsillo y lo accionó. Con un fuerte silbido, los candados que rodeaban al elfo se ajustaron antes de que las luces luminiscentes se apagaran y el metal cayera al suelo con un fuerte golpe. ¡Qué vergüenza! El elfo gruñó enfadado por haber estado cautivo durante más de 4 horas. Jinuo y Haru no parecían molestos por la incomodidad que tenía que soportar el monarca, ya que su atención se centraba únicamente en una sola persona. Haru no había llevado sus anteojos desde antes, por lo que podía decir que actualmente no había ninguna presencia oculta de monarcas. Lo que significaba, síganme. El elfo abrió un portal antes de decirles a los dos que caminaran detrás de él. Jinuo miró a Haru y lo vio asentir antes de que los dos individuos caminaran juntos por el camino y cruzaran la puerta. Hubo un sutil cambio en el espacio antes de que Haru encontrara su mirada fija en una chica a la que estaba desesperado por ver. Hina estaba a salvo, pero asustada. Una parte de su cabeza parecía herida, pero no había sangre ni parecía haber ninguna lesión física.
En cuanto a su estado mental, por la forma en que comenzó a llorar desconsoladamente al ver a Haru y Jinwoo, quedó claro lo conmocionada que estaba. Jinwoo echó un vistazo al lugar y descubrió que el aire que los rodeaba parecía congelado, como si estuvieran en algún lugar entre dimensiones. Miró al único individuo, aparte de Hina, que estaba de pie con una sonrisa maliciosa en el rostro. El hombre parecía tener unos 20 años, con el pelo rubio oscuro peinado hacia atrás y ojos esmeralda. Llevaba un abrigo largo, similar a una túnica. Más que su abrigo, era su arrogancia lo que parecía envolver al hombre. Los atraíste con tanta facilidad, pero ese anciano se estaba volviendo fanático. El hombre rubio habló con voz débil, dirigiéndose al elfo que estaba junto a Jinwoo, quien una vez más tenía esa sonrisa descarada de bastardo levantando las comisuras de sus labios. Anciano, así que hay alguien más. Por lo que parecía, las 3 personas que vinieron a llevarse a Hina eran simplemente soldados, junto con este extraño tipo que aparentemente era otro monarca. El día en que Yogumun deje de lado su excesiva cautela y comience a mostrar incluso la más mínima pizca de valentía, las cosas podrían volverse un poco menos agitadas la próxima vez. Recordando al monarca caído que el monarca helado había perdido en la batalla, no pudo evitar quejarse al pensar en el monarca de la transfiguración. Bueno, hemos conseguido lo que queríamos, así que no tiene sentido lamentarse por lo que ya pasó. El hombre rubio habló mientras fijaba su mirada en Jinwoo y un destello de aura asesina rodeaba su comportamiento. Jinwoo sintió un sudor frío resbalando por su cabeza al sentir esa aura, pero se mantuvo firme y sacó sus dagas. No tenía que intentar convocar a sus soldados por el momento, hasta que no asegurara la seguridad de Hina. ¿Qué pasa con la anomalía? ¿Está aquí para recuperar al rehén? Al oír esas palabras, la mirada de Jinwoo se dirigió hacia Haru, que llevaba desde hacía rato a su lado, sin mostrar ningún signo de movimiento. Haru se limitaba a mirar a Hina sin mostrar emoción alguna en su rostro. Por alguna razón, Jinwoo no tenía un buen presentimiento sobre el cambio de situación y, al escuchar las siguientes palabras del elfo, Jinwoo descubrió que su corazonada era cierta. No, la anomalía también tendría que morir aquí si quiere salvar a esa niña de allí. Este no era el trato. Jinwoo no pudo evitar gritar, con su agitación llegando al límite. De alguna manera, esperaba este resultado, pero eso no significaba que estuviera de acuerdo con él. Incluso si Jinwoo tuviera que seguir luchando contra estos 2 payasos por el resto de su vida, se aseguraría de que Hina y Haru salieran sanos y salvos hoy. Jajajaja, ¿crees que somos unos apóstoles santos que cumplimos nuestra palabra o algo así? El monarca del hielo saltó desde su posición y aterrizó junto a Hina, con el otro monarca al otro lado de ella. Estaba rodeada de peligro y, con las estadísticas actuales de Jinwoo, no sería lo suficientemente rápido como para llegar hasta ella antes de que uno de esos 2 le hiciera daño. ¿Qué debo hacer? Jinwoo apretó los dientes y se preparó para invocar a Tusk para crear un himno de protección alrededor de Hina y Beru para atacar al elfo mientras Jinwoo se ocupaba del otro. Pero la pregunta era, ¿sería eso suficiente? Ahora, anomalía. Si no quieres que esta chica muera, levanta ambas manos y ríndete. El chico rubio sugirió mientras Jinwoo se preparaba para entrar en acción en cualquier momento una vez que Haru comenzara su primer movimiento. Pero, ¿por qué? Jinwoo no pudo evitar murmurar entre dientes cuando vio a Haru levantar ambas manos en el aire. Las sonrisas en los rostros de los monarcas se ampliaron y las lágrimas de Hina cayeron sobre sus rodillas con dolor. Fue entonces cuando, de repente, el monarca del hielo arqueó las cejas al ver la anomalía, acercando su mano izquierda a su cara y colocando su dedo medio detrás de su dedo índice levantado. Algo está a punto de suceder. La comprensión llegó al monarca un poco tarde, antes de que 4 simples palabras salieran de la boca de Haru y la peor pesadilla del monarca los envolviera. Expansión de dominio. Vacío ilimitado. Capítulo 65. Vacío ilimitado. Un vacío en el que el usuario lleva a su objetivo y los inmoviliza bajo la influencia de una cantidad ilimitada de conocimiento y oleadas infinitas de información que ninguna mente cuerda podría comprender. En el momento en que Haru estaba siendo entrenado por Satoru Gojo en la brecha dimensional, llegó a aprender todo sobre la expansión del dominio. No solo el vacío ilimitado, sino el concepto mismo de los dominios. En ese periodo, descubrió un único defecto en este brillante ataque de área de efecto. Y ese defecto era que, para mantener a alguien a salvo de los efectos de infinito, el usuario tenía que estar en contacto con el encantador.
En general, el vacío era algo de lo que nadie podía escapar, ni siquiera el monarca más fuerte, pero el hecho de que Haru pudiera necesitar envolver a más personas que a su objetivo dentro de su dominio lo ponía nervioso. Entonces se le ocurrió una solución, más bien se le ocurrió a Shiba Tatsuya. Cuando Haru le contó a ese Siscon frío y calculador su problema con el dominio y demás, Tatsuya sugirió una medida sencilla. Crea un manto anulador alrededor de aquellos que quieres que no se vean afectados por la influencia de tu vacío, fue lo que dijo. Las técnicas de contraataque de Tatsuya anulan cualquier aspecto sobrenatural de la realidad. Lo borran de la existencia. Si Haru utiliza su visión elemental junto con los 6 ojos, podría crear ese escudo alrededor de las personas que quiere proteger. Al indagar en la dimensión de la información, bloquea a aquellas personas que no quiere que se vean afectadas por el vacío y recita la técnica de contramedida. Desde el momento en que entraron en este reino helado de los monarcas, Haru se dedicó a proteger a Jinuo y Hina bajo el velo de la seguridad antes de liberar su dominio. Haru. La voz de Jinuo tembló al presenciar el cambio en el entorno. No había nada más que un espacio infinito a su alrededor, como si la oscuridad del abismo los hubiera engullido. No pasa nada, Sumbare. Esto terminará pronto. Mientras Haru hablaba, se dirigió lentamente hacia el otro lado, donde se encontraban los otros 2 monarcas junto con Hina. Jinuo abrió mucho los ojos y estaba a punto de detener a Haru, ya que los monarcas podrían herir a Hina por su acercamiento, pero, Cuando su mirada se dirigió hacia el elfo y el rubio, los encontró en estado comatoso con los ojos completamente blancos. ¿Qué? Jinuo ya no tenía ninguna sensación de poder medir el espectro de las habilidades de Haru. Cuando Jinuo pensó que ese debía ser el límite de Haru, este mostró algo que lo dejó completamente sin palabras. Independientemente de la reacción de Jinuo, Haru no prestó atención a eso. Sus ojos estaban enfocados de forma unidimensional en una sola persona. Hina no sabía qué había pasado ni por qué seguía viva, pero al ver esos ojos tan familiares, se sintió lo suficientemente valiente para dar un paso adelante, solo para tropezar al perder la fuerza en sus piernas. De repente, un par de brazos la sujetaron por la cintura y le proporcionaron el apoyo que Hina parecía haber perdido desde el momento en que se la llevaron. Estaba perdida, se sentía tan indefensa, no porque estuviera a punto de morir, sino porque no había podido despedirse de Haru. Pero ahora él estaba allí, aunque fuera un sueño, quería saborear cada fragmento de cada segundo. Hina. Quería abrazarlo, sentir su calor y quedarse así para siempre. Hina. Ella solo, Hina. Sacada de su ensimismamiento, levantó la vista y se encontró con un par de ojos cristalinos, los más hermosos que había visto jamás. No pasa nada, estoy aquí, Hina. Estoy aquí. Hina no fue capaz de decir nada, pero el simple hecho de poder sentir una vez más ese calor familiar rompió el límite de su tolerancia emocional y, antes de darse cuenta, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Haru, yo. Lo sé. Lo sé. Durante unos 5 minutos, Haru no hizo más que abrazar a la chica, consolándola con su presencia. Ella no se merecía esto. Él debería haber sido un poco más cauteloso y no haber pensado en este mundo como parte de un mundo ficticio que había leído en su vida pasada. Las cosas estaban destinadas a cambiar tras su interferencia, pero él, te he manchado la camisa. El susurro de Hina interrumpió los pensamientos de Haru antes de que él le acariciara las mejillas y la hiciera mirarlo. ¿Ya estás bien? Haru sabía que tal vez ella no se recuperaría de este incidente tan pronto, pero en ese momento quería sacarla de ese lugar y llevarla a algún sitio más tranquilo. Hina asintió con la cabeza antes de que los 2 tortolitos escucharan la voz de la persona a la que habían estado ignorando durante todo este tiempo. Ignorar a tu hermano de esa manera, como si yo ni siquiera existiera, me has herido, Hina. Hina se sonrojó avergonzada antes de responder. No te ignoré, Oppa, simplemente no estabas en mi campo de visión. Ni siquiera Hina sabía ya lo que estaba diciendo. A decir verdad, toda su atención había estado puesta en Haru desde el principio, pero no iba a decir la verdad. Jinuo se rió entre dientes antes de dirigirse hacia los monarcas. ¿Qué les ha pasado a estos 2? ¿Por qué no se mueven, Haru? Haru siguió sujetando a Hina con el brazo sobre su hombro mientras respondía con naturalidad. Su mente está saturada de información sobre un universo infinito que su cerebro no puede procesar en absoluto. Jinuo no se molestó en preguntar qué era ese lugar o esa técnica, ni por qué Hina y Jinuo estaban a salvo de esa técnica que confundía la mente.
Jinuo ya estaba cansado de ese largo día y quería darse un largo baño y descansar bien en casa. Jinuo estaba a punto de decirle a Haru que acabara con ellos cuando, de repente, su subordinado le ofreció otra cosa. «Mátalos, Sumbare». Jinuo levantó las cejas antes de preguntar con tono perplejo. «¿Pero eres tú quien los ha atrapado y griega? No te preocupes por los detalles menores, Sumbare. A decir verdad, yo no ganaría mucho matándolos, aparte de satisfacción emocional, pero creo que tú ganarías algo más decapitándolos, ¿verdad?» Al escuchar sus palabras y ver a Haru guiñarle un ojo con una sonrisa pícara en los labios, Jinuo abrió ligeramente los ojos, sorprendido. Por alguna razón, Jinuo estaba ahora seguro de que Haru tenía alguna idea del sistema que poseía. Pero en ese momento, Jinuo no tenía ningún deseo de iniciar un debate en ese lugar, se sentía demasiado inquietante allí. Al sacar su espada, que anteriormente había pertenecido al rey demonio, Jinuo obtuvo una gran cantidad de puntos de experiencia en sus estadísticas. Siento que Haru me está llevando. Jinuo no pudo evitar sonreír con ironía. Hola. Gracias por seguir escuchando esta historia. No olvides comentar qué te está pareciendo. Suscríbete para más partes y apóyame en Patreon si quieres ayudarme a seguir creando contenido. Capítulo 66. Haru, junto con Hina y Jinuo, regresaron a la residencia un poco después de lidiar con los dos monarcas. Haru tenía la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder antes de la llegada de Antares. El hecho de que ahora todos los monarcas, excepto el rey de los espectros, Yogunund, estuvieran muertos, preocupaba a Haru por la incertidumbre de cómo desarrollaría la trama a partir de ese momento. Sin embargo, no se molestó en pensar en eso por ahora y primero llevó a su chica de regreso al lugar donde podía encontrar consuelo. Su hogar. En brazos de sus padres, Hina lloraba como una niña pequeña, lo que le partía el corazón a Haru, pero como no quería incomodarla, salió del lugar para que la familia pudiera consolarse mutuamente. Con el teléfono pegado a la oreja, oyó que sonaba 2 veces antes de que la otra persona lo descolgara. «Hola, Kuroi». «Ah, Haruka-sama. ¿Todo salió bien? ¿Tu novia está a salvo ahora?» Al escuchar su tono preocupado, Haru la tranquilizó. «Sí, ahora todo está bien. Hina está a salvo y de vuelta en su casa». De todos modos, les preguntaba si querían quedarse allí o volver al departamento. Debería haber un coche fuera del almacén que podría llevarlos de vuelta al departamento. El almacén al que Haru envió a los dos no era un simple almacén, sino una instalación que él había creado para su custodia. Cuenta con la mayoría de las necesidades disponibles, y también se han añadido algunos medios de entretenimiento. Sin embargo, si es posible, nos gustaría volver, este lugar no permite que Leire y Rico descanse adecuadamente. Verás, esas cosas que hay por aquí dan bastante miedo para una niña pequeña como ella. Los monstruos que Haru había colocado alrededor del almacén eran ciervos de 8 cuernos de rango y algunos orcos para defender el lugar si alguien intentaba emboscarlo. Pero seguramente, a pesar de ser seguro, debía de estar dando una atmósfera inquietante a la joven, y tal vez también a Kuroi. Haru no lo sabía, ya que la diligente sirvienta nunca hablaba de sus necesidades o deseos. Está bien. Hablaré con el conductor para que los lleve a ustedes dos de regreso a casa. Y si necesitan algo, cómprenlo en el camino. La tarjeta que les di tiene suficiente dinero, así que no duden en gastarlo, ¿de acuerdo?» Hubo una ligera pausa en la línea que hizo que Haru verificara si la llamada se había desconectado. Pero pronto volvió a acercarse el teléfono al oído al escuchar el tono ligeramente más débil de Kuroi. «Gracias, Haruka-sama, por cuidar de nosotros así. Incluso en tiempos de crisis, has pensado en nuestra seguridad, no puedo expresar lo agradecidos que estamos por tu amabilidad, Haruka-sama». Los labios de Haru se arquearon ligeramente en una sonrisa al escuchar esas sinceras palabras antes de responder con su tono habitual. «No te preocupes, Kuroi. Solo cuídate en el camino de regreso y llámame si pasa algo». Después de desconectar la llamada, Haru se dio la vuelta y entró en el departamento, donde Hina y su madre ya no estaban. Sumil-wan estaba hablando con su hijo en el sofá, pero al llegar Haru, ambos volvieron su mirada hacia él. Ahora, la situación era incómoda. Afortunadamente, la señora de la casa salió de repente para calmar la situación antes de que se volviera más tensa. La sola idea de hablar con el padre de la chica con la que Haru salía en esas circunstancias le parecía un poco extraña. Ahora está durmiendo, de alguna manera. Le di un analgésico y unas pastillas para dormir ligeras, ya que en este estado nada mejor podría ayudarla que un buen descanso. Por favor, siéntate, Haruka.
Haru hizo caso a sus palabras y, con un gesto de asentimiento, se sentó en la silla situada frente al sofá. Como Hina no estaba despierta, Haru no quería exponerla a más magia de la necesaria, así que se limitó a darle medicamentos modernos. Y, por el sonido de sus ronquidos rítmicos, Hina parecía estar durmiendo plácidamente. ¿Qué hay de la asociación? ¿Se han puesto en contacto contigo? Al oír a Sun Il-wan preguntarle a su hijo, fue Haru quien respondió. Hablé con él. El presidente nos dijo que le informáramos una vez que hubiéramos descansado lo suficiente. Bueno, él mismo tiene mucho trabajo que hacer ahora mismo, así que es mejor que nos reunamos con él dentro de un tiempo. Al oír la respuesta de Haru, el anciano Sun asintió con la cabeza en señal de comprensión. Dado que el reciente incidente se había hecho público y había mostrado una nueva faceta de las mazmorras y los monstruos, era lógico que muchas naciones estuvieran desconcertadas. Afortunadamente, ninguna nación extranjera había sufrido daños, por lo que Corea no tenía la responsabilidad de responder a ninguna de esas llamadas, sino más bien la obligación. Más que eso, Haruka, ¿de verdad estás bien? Al oír la pregunta de Jinwoo, Haru parpadeó confundido, pero antes de que pudiera responder, sintió que su mente se volvía lenta y su conciencia se oscurecía. La consecuencia de usar los 6 ojos y la vista elemental al mismo tiempo era extremadamente agotadora, pero como todavía estaba bajo los efectos de la adrenalina, Haru no lo notaba mucho. Pero ahora, creo que voy a echar una siesta, si no les importa. Jinwoo e Il-wan se alteraron un poco al ver que Haru de repente bajaba la cabeza y su voz se desvanecía. Sin embargo, antes de que pudieran moverse para ver cómo estaba, la madre de Jinwoo llamó desde la cocina. Jinwoo, ¿puedes ayudar a Haruka en tu habitación? Parecía muy cansado desde hace un rato. A Jinwoo le sorprendió que su madre se diera cuenta, a pesar de que Jinwoo y Haru tenían el mismo aspecto. Incluso entonces, Jinwoo preguntó por el bienestar de este último por simple curiosidad. En cualquier caso, Jinwoo llevó a Haru a su dormitorio y lo acostó en la cama. Mientras lo hacía, fue a ver cómo estaba su hermana. Mientras tanto, en la cocina, Sun Il-wan se acercó a su esposa y comenzó a pelar algunas zanahorias para ayudarla. Vaya, qué amable eres, querido. Il-wan sonrió ante eso y tomó también los champiñones para lavarlos todos. La cocina estaba envuelta por el lento sonido de la sopa hirviendo y las verduras siendo cortadas a un ritmo cadencioso. El ambiente, a pesar de haber sido perturbado un poco unas horas antes, era tranquilo y pacífico. Algo que Il-wan echaba mucho de menos mientras estaba fuera. Il-wan quería compensar todo el tiempo perdido que no había pasado con su familia y había dejado a su esposa sola para afrontar todo el sufrimiento. No podría llenar el vacío de un padre de inmediato, pero con pasos lentos y firmes, al menos, podía intentar hacer feliz a esta familia. Dim-dong, yo abriré. Il-wan se lavó las manos antes de secárselas con el paño de cocina mientras se dirigía hacia la entrada principal. Jinwoo también salió de su habitación, pero se detuvo cuando vio al hombre mayor acercarse. Justo cuando Sun Il-wan abrió la puerta, la mujer que estaba al otro lado preguntó con tono apresurado. ¿Dónde está mi bebé? Capítulo 67. Haru estaba realmente cansado después de utilizar 2 de sus habilidades más destacadas al mismo tiempo mientras mantenía una postura cautelosa, pero nunca esperó quedarse inconsciente de repente. Ya había oído decir a Tatsuya que utilizar la visión elemental ocuparía la mayor parte del espacio en la mente de Haru y, con ello, el conocimiento de la infinidad, sin duda, un precio bastante alto. Pero, ¿por qué estoy aquí de repente? Al ver el vacío infinito expandirse por las llanuras y el cielo, Haru no pudo evitar murmurar entre dientes con la mente sumida en el caos. Era la misma sensación que había experimentado cuando murió por primera vez y conoció a la diosa. Al comienzo de su segunda vida. ¿He vuelto a morir? A pesar de lo despreocupado que parecía, Haru estaba conmocionado por la idea de dejar atrás a Hina, tenía tantos sueños y planes que quería cumplir en los que Hina desempeñaba un papel fundamental. No te asustes, hijo mío. Soy consciente de que lo que ha sucedido hasta ahora debe de haberte conmocionado, pero te pido que mantengas la calma y escuches lo que deseo transmitirte. La voz reconfortante y familiar que Haru podía distinguir entre un mar de miles de voces resonó en el vasto vacío. Pronto, una silueta se materializó ante sus ojos. La misma imagen sin forma, revestida de oro, en la que no se podía discernir si se trataba de un hombre, una mujer o incluso una persona. Aunque estaba acostumbrado a verla así, a Haru todavía le resultaba extraño que nunca le mostrara su verdadera forma.
Haru se levantó del asiento sin forma en el que estaba sentado y, antes de inclinarse ligeramente, dijo: me alegro de volver a verte. Todavía no puedes encontrar en tu corazón la forma de llamarme madre, suspiró. Haru notó que le temblaba la frente, pero pronto se recompuso y enderezó la espalda antes de mirar a la deidad. ¿Me has llamado aquí porque ha ocurrido algo grave debido a mi intervención? Haru frunció el ceño, reflexionando sobre la enredada red que había tejido. Se había desviado drásticamente de la trama original, haciendo que la situación fuera irremediable. Aunque no se arrepentía de la mayoría de sus decisiones, sentía una punzada de culpa por el crecimiento atrofiado de Jinwoo. ¿Llegaría a convertirse en el poderoso protagonista que estaba destinado a ser? Solo el tiempo lo diría. En efecto, pero el asunto ha divergido hacia una ruta en la que los gobernantes seguramente intervendrán y, tras sufrir grandes pérdidas, podrían terminar usando la copa de la reencarnación antes de lo que pretendían. Un escalofrío le recorrió la espalda al escuchar las consecuencias de su acción. Aunque no se arrepentía de haber matado a esos bastardos, no quería acabar olvidándolo todo al final por haber actuado precipitadamente. Un silencio incómodo se apoderó del espacio infinito antes de que Haru abriera los labios y preguntara lo primero que se le vino a la mente. ¿Es porque maté prematuramente a casi todos los monarcas? Si la respuesta era afirmativa, ¿por qué los gobernantes tendrían algún problema con ello? Querían que la guerra terminara de alguna manera y Haru solo estaba creando un buen final más pronto que tarde. ¿No deberían recompensarlo por ello? Las fuerzas de esos monarcas permanecen en los huecos entre dimensiones y, sin su soberano, acabarían rompiendo la barrera que los separa de la Tierra, y eso conduciría a una guerra a gran escala. Haru terminó las palabras que la diosa probablemente estaba a punto de decir. En efecto. Al oír eso, se dejó caer en su asiento. Haru creía haber sopesado meticulosamente las ventajas y desventajas de erradicar a los monarcas de la existencia. También había elaborado una estrategia para enfrentarse a los dos monarcas adversarios restantes cuando llegara el momento. Sin embargo, ahora, los hilos del destino están muy enredados. Tras un momento de silencio y recomponiéndose, Haru habló con serenidad. ¿Puedo preguntarte si tienes alguna sugerencia para ayudarme a resolver esto? Puedo manejar a miles de monstruos por mi cuenta, pero hacer que todos crean en mi palabra antes de que se desate el caos y luego evacuar las ciudades llevaría tiempo. Creo que se producirían daños masivos antes de que pudieran neutralizarlo todo. Los gobernantes estaban del lado de la vida y, si Haru no lograba evitar la masacre y el caos, seguramente revertirían el tiempo hasta el principio. Haru estaba decidido a evitar ese desenlace, sin importar el costo. Dado que había sido convocado por la diosa, confiaba en que ella ya había ideado un medio para ayudarlo. Ya le he quitado mucho, ¿es este el comportamiento general de un devoto hacia un dios? El monólogo de Haru se interrumpió cuando la congregación de luz dorada habló con su tono habitual. Hay una forma de impedir que utilicen la copa de la reencarnación. Haru observó que ella no dijo nada sobre ayudar a la gente. Tras una breve pausa, la dama continuó. Es inevitable que se sacrifique a una parte menor de la población, pero con mi intervención, no se romperá toda la brecha dimensional de una sola vez. Eso le daría tiempo a mi hijo para llegar a donde es necesario y mantener su vida pacífica. ¿Pacífica, Haru no pudo evitar reírse secamente ante eso, pero no podía culparla por ello, ya que él mismo había elegido ese mundo para vivir. Después de reflexionar un poco, Haru preguntó con tono incierto. Entonces, no permitirás que los ejércitos aparezcan de una vez, sino de forma secuencial. Eso sin duda me permitiría minimizar los daños. Tras el primer ataque de la bestia dimensional, las palabras de Haru serían valoradas, por lo que esperaría antes de dar cualquier pista o advertencia. Sin duda, necesitaría ampliar su ejército lo antes posible y también presionar a Jinwoo para que alcanzara el corazón negro cuanto antes, pero eso estaba al alcance de Haru. Se levantó de su asiento antes de inclinarse una vez más, pero esta vez, en señal de agradecimiento. Gracias por ayudarme de nuevo. De verdad, no podría estar más agradecido de lo que ya estoy contigo. TCH, aún así no me consideraba su madre. Haru fingió no haber oído nada, más interesado en preguntar algo que llevaba tiempo rondándole por la cabeza. ¿De verdad no hay forma de evitar que los efectos de la copa de la reencarnación borren mis recuerdos? Se produjo un largo silencio en el vacío cuando Haru expresó su preocupación. Estaba a punto de disculparse por su comportamiento grosero cuando la deidad habló, sorprendiendo a Haru con sus palabras. En realidad, hay una
Capítulo 68. Lo primero que vio Haru al abrir los ojos fue un par de ojos carmesí que lo miraban con preocupación. Le llevó un tiempo, pero recuperó los sentidos y finalmente habló con un tono ligeramente aturdido. «Mamá». «Sí, soy yo, cariño. ¿Cómo estás?» Al oír su voz y evaluar el entorno, Haru se dio cuenta de su situación actual. Por alguna razón, su madre estaba en Corea y se encontraba en la residencia de Sun, donde Haru se había quedado dormido de repente. Al encontrar la situación extraña, enderezó la espalda y se sentó. «Tranquilo, parecías muy cansado antes», le advirtió Jinwoo mientras se paraba en la puerta de su habitación con el hombro izquierdo apoyado en el marco y una taza en la mano. Se había cambiado de ropa, lo que significaba que Haru había dormido bastante tiempo. Fue entonces cuando de repente recordó algo y preguntó de inmediato: «¿Qué hay de Hina? ¿Está bien?» Yumiko, la madre de Haru, arqueó las cejas al ver a su hijo tan preocupado por la chica. No entendía lo que decía, pero ese nombre le resultaba familiar. Kyung-ye se rió entre dientes antes de responder con seguridad: «Está bien y sigue durmiendo. Al fin y al cabo, solo han pasado 2 horas desde que regresaron». Haru asintió con la cabeza, ligeramente sorprendido de que hubiera dormido menos de 2 horas, ya que su encuentro con la diosa había durado tanto tiempo. Bueno, la diferencia horaria entre el santuario de la diosa y la tierra siempre ha sido un lío. Haru suspiró profundamente antes de recostarse en el sofá y girar la cabeza hacia su madre. «¿Cuándo llegaste?» «Hace un momento». «De todos modos, ¿cómo estás, Haru? ¿Tienes alguna herida o te sientes incómodo?» Haru negó con la cabeza con una sonrisa en los labios. Dejó que ella le cogiera la mano para tranquilizarlo antes de volverse hacia Jinwoo. Ahora que se fijaba, el hombre de la casa no estaba presente en ese momento por alguna razón. «Nos íbamos a marchar». Justo cuando estaba a punto de marcharse, la señora de la casa lo interrumpió. «No, no. Tenéis que quedaros a cenar», dijo la mujer mientras se dirigía a la cocina, sin dejar lugar a discusión. Haru suspiró antes de ver acercarse a su Sumbare. «No te pierdas su estofado de kimchi. Cocina muy bien». Una vez sola, Yumiko volvió a preguntar, esta vez en un tono más bajo, aunque, aparte de Haru, nadie la entendería. «Oye, Haru, ¿tu novia es tan bonita como su madre?» Haru se rió al escuchar su preocupación, expresada de una manera tan adorable, antes de responder con tono cálido: «Sí, es la más bonita». Para Haru, Hina era incomparable en cuanto a encanto y belleza, y expresó este sentimiento sin reservas. Sin embargo, no estaba preparado para la siguiente pregunta, que llegó acompañada de un puchero de la señora. «¿Más bonita que yo?» Haru respondió con un movimiento de cabeza, lo que provocó una radiante sonrisa de Yumiko. Sin embargo, su alegría duró poco, ya que las siguientes palabras de su hijo le bajaron los ánimos. «No puedo responder a eso. Ahora vamos a reunirnos con ellos». La cena transcurrió, extrañamente bien, a diferencia de lo que Haru había previsto. Yumiko hablaba inglés con fluidez y la madre de Jinwoo también lo entendía bastante bien. Era lenta para responder y se tomaba su tiempo, pero la conversación entre las dos mujeres fue bien. En algún momento, Su Mil-wan también regresó con una bolsa de compras en la mano. También se unió a la mesa y a la conversación. La cena transcurrió de manera tan armoniosa que, incluso después de cenar, los mayores siguieron charlando. Haru se excusó antes de escabullirse hacia la habitación de Hina para ver cómo estaba. De pie en el umbral, Haru no pudo evitar suspirar aliviado. A pesar de la seguridad de Jinwoo de que Hina estaba bien, Haru se sentía inquieto hasta ese momento. Sin embargo, una vez que su mirada se posó en el rostro relajado de su amada, los hombros de Haru se relajaron y los latidos acelerados de su corazón se desaceleraron. A veces, a Haru le sorprendía cómo sus pensamientos y su compostura podían verse influidos por una sola persona. Mientras ella estuviera a salvo, Haru podía enfrentarse al mundo con las manos en los bolsillos, pero, si algo como lo que había ocurrido unas horas antes volvía a suceder, Haru. Sí. Haru se volvió hacia Jinwoo, que lo miraba con sorpresa y una leve preocupación. «Hina está bien ahora y siempre lo estará». Su voz transmitía una clara nota de determinación, sin dejar lugar a dudas. Sus ojos transmitían un mensaje más profundo que sus palabras. Jinwoo había cometido el error de dar por sentada la seguridad de su familia una vez, pero no habría una segunda vez. Sin embargo, Haru tenía otros planes. ¿Qué tal si dejamos que se protejan ellos mismos, Sumbare? Jinwoo frunció el ceño ante eso antes de preguntar. ¿Qué quieres decir?
Haru le indicó a su superior que lo acompañara a la terraza, y este obedeció, con sus pensamientos aún consumidos por las recientes palabras de Haru. La fresca brisa otoñal los envolvió mientras permanecían de pie cerca del borde de la azotea, envueltos en un breve y contemplativo silencio. Sumbare, sé que quizá no te guste, pero después de experimentar esto por primera vez, he decidido que ayudaré a Hina a despertar sus propias habilidades. Jinuo abrió mucho los ojos, sorprendido al escuchar la asombrosa afirmación de Haru. Aunque estaba familiarizado con fenómenos como los despertares dobles o los despertares tardíos, el concepto de despertar forzado le resultaba completamente ajeno. Nunca lo había visto ni oído antes. Déjame a mí la parte del cómo, Sumbare. Solo quiero saber tu opinión al respecto. Jinuo notó que Haru le estaba pidiendo su opinión, no su permiso, lo que confirmaba lo decidida que estaba Haru con respecto a su decisión. Sinceramente, si Hina podía adquirir una habilidad defensiva que garantizara su seguridad hasta que llegara la ayuda, parecía un esfuerzo que valía la pena. Sin embargo, ¿es seguro, Haru? Sabes los efectos adversos que el maná tiene en los no despertados, ¿verdad? Si te preocupa su seguridad, hay alternativas, pero... Lo sé, Sumbare, y confía en mí, yo mismo nunca dejaría a Hina desprotegida. Sin embargo, el futuro siempre es incierto. Aquellos en quienes confiamos pueden volvernos la espalda o intentar dañar a las personas que nos importan. Jinuo no tenía ningún argumento para rebatir eso. Independientemente de su fuerza actual, el futuro impredecible albergaba fuerzas que siempre podían poner en peligro a sus seres queridos. Suspiro, está bien, adelante, pero también necesitas el consentimiento de Hina. Haru asintió rápidamente con una pequeña sonrisa que le levantó las comisuras de los labios. Jinuo supuso que la conversación había terminado, así que estaba a punto de invitarlo a volver a la casa. Pero Haru tenía otro asunto importante que discutir. Sumbare, tenemos que prepararnos. El tono que Haru utilizó para expresar sus palabras inquietó ligeramente a Jinuo antes de preguntar. ¿Prepararnos para qué? Haru frunció el ceño antes de responder con tono serio. Para una guerra. Capítulo 69. Entonces, ¿dónde está papá? Después de una larga conversación con la familia Sun, Yumiko finalmente se despidió y, junto con su hijo, se subió al coche. Ocupado con el trabajo de su gremio. Ese lugar ha estado en crisis desde el incidente de Jeju-do. Haru se rió al oír eso, mientras su madre continuaba hablando. El presidente está obligando a tu papá a que te llame para que regreses y sirvas a Japón. Pero ya conoces a Reiji. No dejará que nadie lo coaccione tan fácilmente. Haru podía imaginar la inmensa presión a la que debía estar sometido su padre. Ver a Haru destruir sin esfuerzo a monstruos tan inconcebiblemente formidables con un simple chasquido de dedos probablemente había sido un profundo shock para Shigeo. Debería visitar Japón después de todo. El asunto con la oficina de cazadores japonesa se estaba volviendo problemático y Haru tenía la solución perfecta para eliminar la fuente. De todos modos, ¿estás seguro de que no deberíamos consultar primero a un médico? Estoy muy preocupada por ti, cariño. Era quizás la octava vez que Yumiko le preguntaba lo mismo y la respuesta de Haru nunca vacilaba. Estoy completamente bien, mamá. No tengo fatiga, ni daños internos o externos, ni ningún tipo de trauma. Si tú lo dices, respondió Yumiko en un tono más tranquilo. El trayecto de vuelta a su apartamento pronto llegó a su fin y ambos salieron del coche. Haru ya le había explicado a su mamá las circunstancias por las que Kuroi y Riko se estaban quedando en su casa. Bueno, esa explicación contenía principalmente por razones que no puedo contarte, pero Yumiko asintió con la cabeza en señal de comprensión. Ya fuera porque lo quería mucho o porque era inocente, Yumiko rara vez rechazaba sus peticiones o le regañaba por sus decisiones. Bueno, claro, ir con el monarca fue una de esas decisiones que le valieron a Haru una buena regañina de su madre. Ding-dong. Después de tocar el timbre, no pasaron más de 10 segundos antes de que se abriera la puerta, revelando al cuidador de cabello negro, Kuroi. Buenas tardes, Haruka-sama. ¿Eres por casualidad Yumiko-sama? Yumiko sonrió antes de asentir con la cabeza mientras entraba. Sí, soy Yumiko. Tú debes de ser Kuroi, ¿verdad? Mi hijo me ha hablado mucho de ti. Gracias por cuidar de él en mi lugar. Kuroi se quedó un poco desconcertado y nervioso al recibir los elogios de la señora de la casa, ya que, según pensaba Kuroi, Yumiko podría ser muy estricta y recelosa con los invitados no deseados. Cuando Haru entró en la casa, la primera persona en la que se fijó fue un hombre de mediana edad que llevaba una bata blanca y un estetoscopio colgado al cuello.
Haru se quedó en blanco y giró rígidamente el cuello hacia su madre, solo para ver cómo ella apartaba la mirada. Oh, qué coincidencia verle aquí, Dr. Kim. Coincidencia, y una mierda. Haru se rió por lo bajo ante la mala actuación de su madre antes de suspirar y llevar al doctor a su habitación. Dado que el doctor ya estaba allí, Yumiko sin duda seguiría sin estar convencida a menos que se le realizara un examen físico completo. Por aquí, doctor. Al ver que su hijo accedía a ser examinado sin oponer resistencia, Yumiko suspiró aliviada. Fue entonces cuando su mirada se posó de repente en la persona a la que había estado ignorando hasta ese momento. Buenas tardes, Yumiko-san. Riko, tímida y ligeramente asustada, se quedó en un rincón mientras se inclinaba para saludar a la señora. Los ojos de Yumiko brillaron al ver a la adorable criatura, y prácticamente saltó hacia la adolescente. Riko-chan, por fin puedo verte. Riko se quedó completamente desconcertada al ser abrazada por la señora, pero no se resistió en absoluto. La calidez que le proporcionó el abrazo la dejó aturdida por un momento, pero pronto se recompuso. Debe de haber sido muy duro para ti. Sentir la mano de Yumiko frotándole la espalda lentamente y escuchar esas palabras reconfortantes hizo que Riko se emocionara un poco. Aunque sabía que Yumiko no tenía ni idea de lo que había pasado, Riko, era reconfortante que alguien la abrazara así, intentando compartir y comprender su dolor. Después de que el médico se marchara, todos decidieron dar por terminado el día, ya que ya habían cenado y, naturalmente, Haru era quien más descanso necesitaba. Muy bien, Haru. Nos vemos mañana. Yumiko compartía habitación con los otros dos. No es que no hubiera más habitaciones, pero como buena chismosa, Yumiko no podía dejar pasar esta oportunidad. Haru asintió y, tras recibir un suave beso en la frente, regresó a su habitación. A hogar, dulce hogar. Aunque habían pasado menos de 12 horas desde que había salido de la cama, le parecía que había transcurrido una eternidad. El día había sido increíblemente agitado y lleno de acontecimientos. Sabía que la incursión en Jeju-do sería aventurera y emocionante, pero la aparición de los monarcas nunca había estado en sus planes. Y, por supuesto, nunca habría imaginado que esos seres recurrirían a una repugnante represalia como secuestrar a Hina. Como pensaba, debería haberlos torturado un poco. Al recordar el rostro lloroso de Hina y lo indefensa que parecía, a Haru le hervía la sangre y sentía un profundo arrepentimiento por no haber descargado su frustración sobre esos dos payasos cuando tuvo la oportunidad. Bueno, no debería centrarme en eso por ahora. Había varias cosas que Haru debía tener en cuenta si quería acabar con este caos de una vez por todas e impedir que los gobernantes utilizaran la copa de la reencarnación. Ya había ideado un plan e incluso Jinuo no podía formar parte de él. No solo porque había información sobre el futuro involucrada, sino porque esta ruta convertiría a Haru en nada más que un asesino. Bueno, todo irá bien hasta que pueda conservar mis recuerdos. Con esos pensamientos, cerró los ojos y se sumió en un dulce sueño. BZZZ exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Era temprano por la mañana cuando Haru sintió que su teléfono vibraba, lo que le hizo abrir los ojos inmediatamente, alerta. Cogió el teléfono de la mesa cercana y miró el identificador de llamadas, solo para descubrir que su corazón se aceleraba. Tocóla, Haru. Buenos días, Hina. Hina, que todavía estaba en pijama, tumbada en su cama y con el teléfono pegado a la oreja, gritó sorprendida al encontrar a Haru de repente en su habitación. Por un momento, olvidó por completo que él podía teletransportarse, pero cuando recuperó la compostura, se le llenaron los ojos de lágrimas y, antes de que Haru pudiera decir nada más, Hina saltó hacia él. Tranquila. Él la cogió en sus brazos, lo cual fue un poco sorprendente, ya que Haru seguía levitando en el aire. Hina acurrucó su rostro en su pecho antes de murmurar, te extrañé. Capítulo 70. Eran poco más de las 6 de la mañana cuando Hina recuperó la conciencia y lo primero que hizo fue llamar a la persona a la que quería ver lo antes posible. Y ahí estaba él. Hina no sabía cuánto había echado de menos ese calor, ese aroma, esa sensación de seguridad, lo echaba todo de menos, aunque solo había pasado poco más de un día desde que Haru se había marchado. Ahora era adicta a su presencia en su vida. Y no había nada que pudiera reemplazar ese sentimiento por él. Tranquila. Aún te estás recuperando. Haru se bajó lentamente al suelo antes de acercarse a ella y abrazarla con más comodidad. Sentirla de nuevo en sus brazos, sana y salva, era la mejor sensación que jamás había experimentado. Su mano acarició lentamente la nuca de ella y la otra le dio unas palmaditas en la espalda.
Ella nunca debió verse envuelta en semejante brutalidad y, debido a su descuido, Hina tuvo que pasar por un incidente tan traumático. Después de todo, él ya había planeado ocuparse del incidente con los orcos que pronto ocurriría en la escuela, sin embargo, nunca podría haber previsto este altercado previo. Bueno, todo estaba bien mientras ella estuviera sana y salva. ¿Has dormido bien?, le preguntó Haru en un suave susurro entre sus lentas palmaditas. MMHMM. Como tenía la cara hundida en su pecho, su voz solo se escapaba en murmullos. Parecía demasiado adorable así. Si tan solo Haru pudiera alcanzar su teléfono, ¿alguna molestia? Como la perra Monarch, que no servía para nada, la había arrastrado a la fuerza, Hina había sufrido graves daños. Haru la curó en cierta medida con la RCT, técnica de maldición inversa, pero ella todavía parecía sentir mucho dolor. Al oír su pregunta, Hina no pensó antes de responder. Me estoy curando, así que quédate quieto. Frotó su rostro contra él como un gatito. Oh, señor, por favor, dame un poco de tolerancia. Solo quería abrazarla y besarla allí mismo, pero tenía que contenerse. No era un momento seguro para eso, tenía que contenerse, Hina. Separándose un poco de ella, colocó su dedo índice bajo su barbilla e inclinó su rostro hacia él. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Hina abrió mucho los ojos al sentir sus cálidos labios presionando contra los suyos. Él la estaba besando. Hina apenas pudo evitar gritar y saltar como una niña pequeña, y se quedó paralizada en el sitio. Haru podía sentir cómo se sentía ella en ese momento, sin embargo, él se sentía tranquilo y sereno. Como si estuviera haciendo lo más correcto del mundo. Sus labios permanecieron unidos a los de ella antes de darle un par de besitos, saboreando su gusto y grabando la textura de sus labios flexibles en su memoria. Sus labios permanecieron unidos durante un buen minuto antes de que él se separara, lo que hizo que Hina se sintiera un poco decepcionada, ya que durante los primeros segundos ni siquiera se dio cuenta de que estaba experimentando su primer beso. Sin embargo, pronto su decepción se convirtió en sorpresa cuando descubrió que Haru le rodeaba la cintura con el brazo y apoyaba la cara en el hueco de su cuello. Haru. Déjame estar así un momento. Su tono era débil, casi como si estuviera aliviado por algo. Hina no tardó en darse cuenta de por qué estaba aliviado, ya que movió los brazos alrededor de su cuello y le permitió un mejor acceso. Sabía que él estaba tenso por ella, ¿cómo no iba a saber lo preocupado que estaba este chico por ella? Ahora estoy bien, Haru, estoy aquí contigo, ¿verdad? Esta vez intentó tranquilizarlo. Tal y como pensaba, tenía la suerte de tener una pareja que no le ocultaba sus sentimientos. Puede que fuera un gran cazador para el mundo, pero para ella solo era su Haru. Haru respondió con un murmullo antes de poder finalmente calmarse. Ni siquiera él se había dado cuenta de lo tenso que seguía estando. Y todo ese estrés estalló de repente y no fue capaz de contenerse. ¿Puedes abrazarme un poco más? Bueno, la oferta era tentadora, pero Haru negó con la cabeza. Ahora necesitas descansar. Llevaban más de 10 minutos de pie y, en ese momento, Hina necesitaba descansar todo lo que pudiera. Me tratas como si fuera una muñeca de cristal. Ya te he dicho que he dado una paliza a algunos matones en el pasado. Tenía un pequeño bulto en la mejilla izquierda, lo que indicaba que no quería separarse de su calor favorito. A decir verdad, Haru también quería abrazarla todo el día, pero necesitaba informar a la familia de Hina sobre su despertar. Bueno, Zumbae ya debe saberlo. La sombra que acechaba a Hina debía de haber informado a su amo sobre el estado de Hina. Haru rechazó su visión cuando estaba disfrutando de su momento con Hina, ya que, a pesar de que se trataba del hermano de Hina, Haru se sentía raro. Oye, Haru, justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y salir de la habitación, oyó el tono inseguro de Hina. Se volvió hacia ella y se sorprendió un poco al ver su rostro sonrojado y su actitud nerviosa. ¿Sí? Preguntó, ligeramente preocupado por si ella seguía sintiéndose incómoda o algo así, pero, ¿puedes llevarme a una cita hoy? Esta chica era realmente impredecible a veces. Haru quería irse después de avisar a Jinwoo, ya que sería incómodo estar presente en la residencia Sun tan temprano por la mañana. Pero Hina no quería que Haru se fuera por alguna razón, así que, por supuesto, no había forma de que pudiera ir en contra de su petición. La madre de Hina estaba naturalmente preocupada y preguntaba una y otra vez por el bienestar de su hija. Su Milwan solo le preguntó a Hina una vez si ya se encontraba bien y después se quedó en silencio. Jinwoo también entró en la sala de estar después de asearse y charló con Haru durante unos minutos antes de que Hina lo llamara.
Opa, mamá, papá. Al ver su nerviosismo, los tres se miraron entre sí, pero ninguno tenía idea de por qué se comportaba así. Ni siquiera Haru estaba seguro. Sin embargo, pronto la curiosidad de todos quedó satisfecha cuando Hina se acercó a Haru y, mientras señalaba hacia él, dijo en voz alta: les presento a mi novio, Nanase Haruka. Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y comentar qué te pareció, además de que puedes checar mi Patreon en la descripción. Adiós.